a leer desde el versículo 8, simplemente para podernos empatar. Nuestro estudio hoy comienza en el versículo 10 aquí, pero para comprender lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que recordar lo que ya estudiamos la semana pasada, cuando Pablo estaba describiendo el carácter, la conducta de los engañadores, de los falsos maestros que existieron en su tiempo. Dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los antes mencionados, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición que es nuestra de estar aquí reunidos. Y te damos gracias, Padre, también por la oportunidad que tenemos de abrir ahora este sagrado libro y estudiar de esta porción de tu palabra. Señor, queremos recibir instrucción. Queremos, oh Dios, saber lo que tú nos estabas diciendo a través del apóstol Pablo. Y por eso te pedimos que nos des un corazón dispuesto y una mente clara, enfocada, para que nosotros podamos, oh Dios, recibir la enseñanza que tú nos entregas. Recordamos a nuestros hermanos Damaris y nuestro hermano Víctor. Pedimos, oh Dios, que tú los tengas a ellos cerca de ti, en tus manos. Encomendamos a nuestro hermano Víctor a ti. Esperamos, oh Dios, que él allí en su tierra vuelva a tener una recuperación, Señor, que solamente te glorifica a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, en este pasaje sabemos quién es Timoteo, un hijo en la fe del apóstol Pablo. Se cree que aunque Timoteo tuvo una madre y una abuela, tú sabes que también eran devotas, judías devotas, habían enseñado a su hijo Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento. Se cree que Timoteo y quizás también su madre y abuela fueron salvas en el segundo viaje misionero que Pablo hizo cuando pasó por la ciudad de Listra. Así que por eso Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en la fe, un hijo que él había engendrado. Pero aun si Pablo hubiese encontrado a Timoteo ya cristiano, ya creyente, ya salvo, todavía Pablo podía considerar a Timoteo como un hijo en la fe, porque él lo tomó tiernecito así como él era y lo discipuló de tal forma que al final de la vida de Pablo, como estamos viendo aquí en esta epístola, en esta etapa de la vida de Pablo, él estaba pasando la antorcha del Evangelio de la gracia de Dios a este muchacho, que para este tiempo Timoteo tenía unos 30 años. Pero a los 30 años era cuando un hombre judío realmente, tú sabes, se consideraba un hombre, un profeta, un maestro. Entonces, mis amados, ya sabemos bien quién era Timoteo, pero para poder comprender por qué nosotros tuvimos que titular este estudio Timoteo ante la apostasía, tenemos que comprender lo que la apostasía es. Digan amén. Y así yo me doy cuenta que ustedes ya están despiertos. La apostasía tiene una interpretación estrecha,
pero tiene una interpretación más amplia. La interpretación más estrecha de la palabra apostasía es cuando una persona abandona totalmente la fe cristiana. Eso es tú sabes, negar la fe, regresar al mundo y, tú sabes, vivir como un impío, un incrédulo. Cosa que no solamente una persona hipócrita en la iglesia puede hacer, una persona que no ha sido salva, pero un cristiano pudiera. Tú sabes, o mejor dicho, tiene la capacidad de abandonar la fe cristiana, pero no por siempre. Y no va a estar contento si abandonamos la fe cristiana. Así que no lo trates. Solamente acepta de que si nos apartamos de esta forma, vamos a ser disciplinados y castigados por el Señor. Y Él te va a traer para atrás de alguna forma. Pero fíjate, en la comprensión más amplia de apostatar de la fe, también puede ser un abandono gradual de las doctrinas de la fe cristiana. ¿Ve? Paulatinamente nos podemos ir dejando engañar y terminamos, tú sabes, abandonando las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la fe cristiana, las doctrinas de Cristo, lo que Cristo enseñó, y nos podemos ir apostatando lentamente de la fe cristiana. Y sabían ustedes, mis amados hermanos, debemos de saber y estar alertos de esto, que un cristiano fácilmente puede terminar convirtiendo la vida cristiana en una religión creada por el hombre. In English would be a man-made religion. Una religión que nosotros mismos hemos creado, con un Dios que ya no se parece al Dios de la Biblia, sino a un Dios que lo convertimos en un ídolo que nosotros adoramos, pero es un Dios que nosotros fabricamos a nuestro gusto. Así que a esa clase de apostasía era la que Timoteo estaba afrontando en sus días. Y era por eso Pablo le escribe esta segunda epístola y la primera también. Porque Pablo sabía de que Timoteo también estaba expuesto a lo que estaba en el ambiente teológico de su tiempo. No está, creo que no es ni siquiera necesario que yo les mencione a ustedes de que este tipo de apostasía siempre ha existido. Tú sabes, nosotros queremos convertir a Dios en un ser que sea más como nosotros quisiéramos que Él fuera. Y Timoteo estaba expuesto a ese peligro y nosotros también. Porque déjame decirte, lo que está en el ambiente teológico de nuestro tiempo es una flagrant apostasía. La iglesia cristiana moderna ha abandonado las bases de la fe cristiana. Y hoy en día, tú sabes, presentan un Dios que es hasta apetecible a los impíos. Y a propósito, ellos quieren que Dios sea un Dios que apetece al mundo. Y por eso lo han distorsionado, lo han cambiado. Y entonces tenemos una religión creada por nosotros con un Dios que solo responde a los deseos del creyente. Fíjate qué barbaridad. Tú te pones a examinar eso y llegas a la misma conclusión. Pues qué barbaridad. Coger al Dios creador del cielo y de la tierra y convertirlo en un muñeco que solamente existe para que me dé lo que yo quiero, lo que yo le pido, lo que yo tengo fe para recibir. Un Dios, mis amados hermanos,
que ya no es el Dios de la Biblia. Muchos cristianos piensan que Dios es el Dios de las oportunidades. Fíjate cómo lo han distorsionado. El Dios de las oportunidades. Sí, mi Diosito te da la oportunidad de ser salvo cuando tú quieras. Y si no quieres, no quieres. Mi Diosito te da la oportunidad también de mantenerte salvo, si eso es lo que tú quieres. Y haces todas las cosas que tienes que hacer para mantenerte salvo y para no caer de la gracia. Tú ves, ellos piensan que Dios es el Dios que nos da oportunidades. Mi Diosito te da la oportunidad para que Él te resuelve todos tus problemas. Y lo único que tienes que hacer es tener fe y estar en la iglesia correcta, con el ministro correcto, el apóstol correcto, para que te dé liberación. Liberación es instantánea. Él es el Dios de las oportunidades. Y te puede librar de todo lo que te afecta negativamente en tu vida. Dios es el Dios de las oportunidades. Si tú quieres, Dios te puede sanar de todas tus dolencias y de todas tus enfermedades, porque Él te da la oportunidad para ser sanado. Lo único que tú necesitas es tener fe y Dios te sana. ¿Se dan cuenta, mis amados? Es el Dios de las oportunidades. Dios también nos da la oportunidad de adquirir riquezas. Él es el Dios de las oportunidades. Tú no tienes que ser pobre, tú eres un hijo del rey. Y tú puedes vivir como un rey en la tierra. Si solamente aprendes la ley de la siembra. Siembra semillas en este ministerio. O en el ministerio donde te predican eso. Siembra semilla. Y mientras más semilla tú siembras, más vas a cosechar. Porque Dios te da la oportunidad de ser rico. No tienes que ser pobre. Ve, el Dios de las oportunidades. Un Dios que nosotros hemos inventado. Y lo inventamos tomando al Dios verdadero y cambiándolo, distorsionándolo, diluyéndolo, para que Él sea un muñeco en nuestras manos. Para que haga lo que nosotros necesitamos que Él nos haga. ¿Ve? Es fácil apostatar de la fe tras un Dios así, mis amados. Y algunos de ustedes están a una visita de caer en ese error. No una visita que va a entrar por estas dos puertas. Una visita a otra iglesia. Algunos de ustedes están en peligro de caer en apostasía, abandonar gradualmente de las doctrinas de la fe cristiana, de las verdades. Ustedes están a una visita. Y yo lo sé porque le ha pasado a muchos hermanos aquí. Que alguien los invitó a una iglesia de esa donde allí todo está a la orden del día. Van una sola vez y ven una inmensa iglesia con tanta gente y dicen, ¿qué va? Yo voy a regresar a la iglesia Bautista de North Miami con 4 gatos. Yo me quedo aquí. Dios no puede estar allí en North Miami porque en North Miami el pastor ni siquiera cree, no tiene fe, no cree en milagros. Y por eso Dios no bendice a la iglesia Bautista. Ustedes están a una visita de caer en este tipo de apostasía. Yo sé que tú no, Amaluz. Me estás mirando así con disgusto. Not me, pastor. Yo sé que tú no. Pero muchas personas aquí están a una visita. Y bueno, Pablo se iba a morir. Y él estaba preocupado por Timoteo. Porque tú sabes lo que es dejar ahora a Timoteo. No porque él quería, sino porque le iban a cortar la cabeza. Y que Timoteo tuviera que ministrar por el resto de su vida en un ambiente teológico así, con una religión creada por el hombre, un Dios fabricado como un ídolo. Entonces Pablo no quería que Timoteo apostatara de la fe
que una vez fue dada a los santos. Pero existía una gran diferencia entre Timoteo y los falsos engañadores, los falsos maestros que habían apostatado de la fe, mis amados. Y tenía que ver que Timoteo había tenido el privilegio que pocos hombres tuvieron en esa época. Timoteo fue enseñado, discipulado por el gran apóstol Pablo. Eso era lo que hacía Timoteo diferente, mis amados. Solamente los 12 originales apóstoles, 11, tuvieron un mejor maestro que Timoteo. Timoteo, mis amados hermanos, tuvo uno de los mejores teólogos como su maestro, el mejor teólogo que ha existido. Timoteo lo tuvo como su maestro, como su guía, como su mentor. Todos nosotros somos víctimas hasta cierto punto de nuestros maestros. Y bueno, ustedes no deben permitir que eso les pase a ustedes. Ser víctima, una víctima más del pastor Pereda. Y la forma de no caer como una víctima de nuestros maestros, mis amados, dicho sea de paso, a veces aprendemos cosas buenas de nuestros maestros, otras veces aprendemos cosas que no son buenas. Pero bueno, la forma de no seguir siendo víctimas de nuestros enseñadores es conociendo las Sagradas Escrituras. Conociendo las Sagradas Escrituras. En el barrio donde yo vivo, aquí cerca, mi esposa y yo estamos tratando de caminar, tanto ella como nosotros tenemos que recuperar un poquito de la salud que hemos perdido, entonces tratamos de caminar por el barrio todas las tardes, por lo menos 5 o 4 días a la semana. Pero tenemos una vecina que cuando ella llega del trabajo, es impresionante eso, cuando ella llega del trabajo, ella se queda en su carro, agarra su Biblia y ella la está leyendo. Oye, pero todos los días, ¿tú sabes lo que es eso? Y claro que causa interés una persona que, bueno, Rita la conoce porque ella lleva a su mamá, esta señora lleva a su mamá allí al médico donde mi esposa trabaja. Pero me causa interés. Yo le dije a Rita una vez, Rita, ya ella llegó a su casa de trabajo, ¿por qué no entra? Se sienta cómodamente en su casa y lee las escrituras allá adentro. Y entonces me vino a la mente que quizás esa pobre señora está casada con una bestia que no quiere verla con una Biblia en su mano. Pero ella tiene que leer su Biblia todos los días. ¿Ves? Yo me imagino que una persona así no va a ser víctima por mucho tiempo de sus enseñadores. Pero bueno, Timoteo tuvo el mejor de los maestros, mis amados hermanos. Él solo aprendió cosas buenas del apóstol Pablo. Noten, y Pablo le hace recordar cuando él le dice, le menciona las ventajas que Timoteo había tenido. Y la primera ventaja que Timoteo había tenido es que él había conocido la doctrina que Pablo enseñaba. Pero tú, dice, ahora pone a Timoteo en un plano diferente a los engañadores que él acaba de darnos sus características. Y ahora Pablo le dice, pero tú eres diferente. Porque tú has seguido, no solamente has entendido y has aprendido, no, seguido mi doctrina. El apóstol Pablo era tremendo. ¿Se han dado cuenta que él hablaba del evangelio como mi evangelio? Este es mi evangelio. Como si él fuera dueño. Y no era dueño. Simplemente que lo había personalizado tanto que ese era el evangelio que nadie más podía predicar mejor que Pablo. Por eso él le llamaba mi evangelio. Y ahora le dice a su hijo Timoteo, tú has seguido
Mi doctrina. La doctrina que yo te enseñé. Lo que Pablo enseñaba en todas partes. Porque ve, el asunto es que el apóstol Pablo no fue apóstol como los que nosotros tenemos aquí en Miami. Que un día se levantaron de la cama y decidieron, oye, qué bueno sería que yo levantara my status en el mundo cristiano. Así que de ahora en adelante yo voy a dejarme de llamar pastor y ahora voy a ser un apóstol. Tú sabes, un nombre más elevado. Pablo no era así, sino que Pablo, todo lo que Pablo enseñaba, mis amados hermanos, fue lo que a él divinamente le fue revelado. Acuérdense, por los primeros 14 años el apóstol Pablo tuvo que huir al desierto y allí fue al seminario de la revelación. Porque allí el Señor Jesucristo le estuvo dando a Pablo toda la doctrina de la fe cristiana. Le fue enseñando directamente por el Señor. Nadie, ninguno de los otros apóstoles había enseñado al apóstol Pablo. Él lo aprendió todo por revelación. ¿Dónde está ese pasaje? Bueno, Pablo dice, lo que has oído de mí, por eso le dice, lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Noten aquí la experiencia de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, mi evangelio, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Pablo tuvo el mejor de los maestros, que le enseñó por revelación todo lo que él debía creer y enseñar, sin error. Por eso Pablo pudo aconsejar a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y lo único que Pablo continuamente le decía a Timoteo, Timoteo, aléjate de gente así. Apártate. Apártate. El otro día estaba hablando con el hermano Roberto y Roberto me preguntó, pastor, ¿usted nunca ha ido a Expolit? No, chico, no, tú sabes que no. Oye, si fuera nada más que una exposición de libros, Expolit, a mí me gustaría ir para ver qué nuevos títulos cristianos hay, qué nuevos libros reformados hay. Pero no, Expolit es mucho más que eso. En Expolit dan seminarios. Te enseñan cómo tú puedes llegar a ser un apóstol. Te enseñan a cómo tú puedes hablar en lenguas. Sí, allí te ponen, saca la lengua. Ahora es así. There you go. Estás hablando en lenguas. Entonces yo tuve que decirle, Roberto, ¿tú sabes qué? Yo nunca he ido a Expolit. También me preguntó, yo no sé por qué, si yo había participado de una caminata de Jesús todos los años, por los últimos 3 o 4 años. Una caminata de Jesús por el parque de ahí, ¿cómo se llama? Tropical Park. Van caminando. ¿Cómo se llama el parque? Bayfront Park. Este año lo tuvieron alrededor de Bayfront. Empezó por Tropical Park, pero ahora es Bayfront Park. No, yo nunca he ido a una caminata de Jesús. ¿Por qué no, pastor? Si ahí está toda la gente para mostrar de que todos los cristianos están unidos. Yo no quiero estar unido con todos los cristianos. Pablo no quería que Timoteo estuviera unido con todos los cristianos. Apártate de los tales. Y yo tengo tan mala suerte que yo sé que si yo voy a una caminata de esa de Jesús, sin darme cuenta, ahí voy a estar al lado de un degenerado apóstol, profeta, que piensa que Dios está hablando todavía. Y ahí va a ver la foto para el Miami Herald. Pereda, unido con los falsos maestros.
No, por eso yo no voy y no voy a ir y no recomiendo que ustedes vayan tampoco. Apártate de los tales, le dijo Pablo a Timoteo. Pero pastor, todos vamos a estar en el cielo y tenemos que aprender a llevarnos aquí. Sí, pero mucha gente va a llegar al cielo avergonzados. Y cuando Cristo aparezca, ellos se van a apartar de él avergonzados. Y quizás yo tenga que avergonzarme de mucho de que yo no entendí bien y ustedes también. No solamente Pablo había seguido la doctrina de Pablo, pero también él le dice, mira, Timoteo, tú eres diferente, tú puedes hacerle frente a toda esta apostasía porque tú has conocido mi conducta. Mi conducta. Timoteo también había visto con sus propios ojos la manera de vivir del gran apóstol. Porque una cosa es aprender lo sano y lo bueno, pero si esa enseñanza no va acompañado de una buena conducta, entonces lo que enseñamos es desacreditado. Y nosotros también somos desacreditados también. Pero ¿saben lo que Timoteo vio de Pablo? Pablo nunca tuvo un fallo en su conducta. Nunca. Si lo hubiera tenido, alguno de los otros autores de la Biblia lo hubiera escrito. Oye, ¿tú sabes que Pablo no es perfecto? Pablo tuvo un fracaso. En uno de los escritos de Pablo, él nos menciona una falla doctrinal grande de Pedro. En el libro de los Gálatas, allí está. Pero Pablo, ¿tú sabes qué? Nunca falló en su conducta o en su doctrina. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, nunca. Y es por eso que Pablo pudo decirle a Timoteo, por tanto, y a los cristianos en Corinto también, yo les ruego que ustedes me imiten a mí. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, noten esto, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y de la manera que yo me comporto, de acuerdo a lo que yo enseño en todas las iglesias, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabían ustedes, mis amados, que Pablo nunca cayó en desgracia? El apóstol nunca cometió un pecado vergonzoso. Seguro que cometió algunos pecados, o muchos pecados, pero nunca uno escandaloso, nunca un pecado vergonzoso, nunca un pecado que trajo descrédito al mensaje que él predicaba. El apóstol Pablo nunca tuvo que ser disciplinado por ninguna iglesia ni por el concilio de las iglesias en Jerusalén. ¿Sabían ustedes eso? Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina y tú has seguido mi conducta. Tú sabes cómo yo me he comportado todo el tiempo. A los líderes de Éfeso, Pablo les escribe, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos, y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han visto lo que yo enseño y cómo yo me comporto. Otra ventaja que tuvo Timoteo es que él también conoció el propósito que Pablo tenía en el ministerio. Que dicho sea de paso, era un propósito sano, bueno. Pablo no tenía agenda secreta, ni cosas ocultas, ni deseos de enriquecerse. No.
Timoteo había conocido las prioridades que Pablo tenía en su vida, el propósito de su ministerio. Pablo tuvo 4 prioridades, si las podemos reducir en 4. Él tenía 4 prioridades en su vida. La primera, él quería conocer más al Cristo que él había conocido. Yo quiero conocerlo, él escribió a los filipenses, y hasta quiero conocer su sufrimiento, hasta el poder de su resurrección. Yo quiero conocerlo más y más, más y más. Pablo también tenía el propósito de proclamar el evangelio de Cristo, y no donde ya él había sido anunciado, sino en campo virgen, donde nunca habían oído. El propósito de proclamar el evangelio era tan fuerte, fíjate, que el apóstol Pablo solo bautizó 1 o 2 familias cuando se convirtieron, no antes. Bautizó, él dejaba que sus otros compañeros hicieran el bautismo, tú sabes, para que nadie pensara que Pablo es un bautizador que bautiza gente para que entren en Cristo. No. Para que alcance la salvación por el bautismo. No. Pablo dijo, no, mira muchachos, Cristo nos mandó a bautizar, pero bauticen ustedes. Y así yo me puedo enfocar en proclamar el evangelio, porque ese evangelio es el que nos salva, no el bautismo. Entonces, otro propósito que tenía Pablo, oye, en sus venas, en su sangre, que ardía por dentro, era el de defender las sanas enseñanzas de Cristo, lo que él había aprendido de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo tenía una sensibilidad, un discernimiento que ojalá todos nosotros lo tuviéramos. Tú sabes, de notar el más mínimo desvío, como el que notó en Pedro, cuando se acobardó por esos judíos grandes que llegaron allí a Gálatas. Y entonces Pedro comenzó a disimular de que él todavía comía comida kosher. Enseguida Pablo dijo, oye, lo que tú estás haciendo es dando un mal ejemplo aquí, porque no es guardando la ley, la forma en que nosotros hemos sido justificados, sino por la fe en Cristo. Y ahora tú le estás diciendo a los gentiles que hay que judaizar. Un pequeño desvío. Señores, y hoy en día tenemos iglesias cristianas donde en vez de convertir a los cristianos en mejores cristianos, lo están convirtiendo en judíos mesiánicos. ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande! No, pero Cristo era judío. ¿Y qué tiene que ver eso? Tú naciste gentil. Y Dios no está interesado en lo absoluto en cambiar tu nacionalidad, tu raza, o el color de tu piel, o el tamaño de tu nariz. Él está interesado en cambiar las cosas en la vida tuya y la mía que nos estorban y nos hacen inútiles para Dios. Y sobre todo estas cosas, el apóstol Pablo quería en su vida glorificar a Cristo en todo lo que él hacía. Por eso llegó a escribir cuando estaba encarcelado la primera vez en Roma a los filipenses y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que yo quiero es que con mi vida o con mi muerte, Cristo va a ser glorificado. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, tú sabes por qué yo hago las cosas que yo hago. Y también Timoteo tuvo la ventaja de ver el ejemplo de fidelidad de Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, y tú has seguido mi fe. Lo interesante de esta palabra fe aquí es que el apóstol aquí no está hablando de la fe para creer, sino de la fidelidad para vivir lo que uno cree. Es más, la misma palabra que fue traducida aquí malamente por fe
En otras partes del Nuevo Testamento esa misma palabra se traduce correctamente como fidelidad. Y le dice, Timoteo, tú has visto la fidelidad que yo he demostrado en el ministerio, que siempre he sido fiel. Timoteo, otra ventaja que tú has tenido que te hace a ti diferente a los engañadores, es que tú has seguido mi ejemplo de longanimidad. Ahora, a mí me gusta este término, longanimidad en español. Ese es un término que nosotros no usamos para nada, ¿no es cierto? Yo casi no existe en el vocabulario mío, solo cuando lo leo en la Biblia. Pero en inglés el término nos dice mucho más. Because it's long suffering. Long suffering. La disposición de sufrir por largo tiempo, pacientemente. Sufriendo por la causa de Cristo, pacientemente y siguiendo. No dejándonos vencer por las condiciones adversas y por las dificultades. Timoteo, tú has visto my long suffering. Y también otra ventaja que tuvo Timoteo es que él había visto el amor de Pablo. Y señores, debemos de entender que Pablo no era, yo no me imagino, tú sabes, yo no lo he visto todavía, pero antes de ser salvo, Pablo no era amoroso. Oh, no. Acuérdense que él era un perseguidor de la iglesia. Cuando estaban apedreando a Esteban, él le aguantaba la ropa a los que le estaban tirando las piedras. No, él no me demostraba amor para nadie. Celo a la religión judaica. Él no era amoroso. Pablo aprendió a ser amoroso después que él conoció el amor de Dios, y bien que sí. Así nos debe suceder a nosotros. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, fe, propósito, longanimidad. Y tú has conocido el amor que yo le tengo a todos los hermanos. El amor que yo tengo por el pueblo de Dios, aún aquellos que no han sido salvos todavía. Pero Timoteo, tú has sabido también el amor que yo tengo por mis hermanos en cuanto a la carne, a los judíos, que yo quisiera que poderle quitar la venda de los ojos para que ellos pudieran conocer a Cristo. Amor. Pablo, el Señor lo convirtió en un hombre que demostraba un amor sincero por la gente. ¿Quién enfermo y yo no enfermo?, dijo Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amor puro, incondicional, mis amados hermanos. El apóstol Juan enseñó, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que mis amados hermanos, no hay excusa. Tú sabes, los cristianos esos que piensan que ellos son bien bravos y que ellos son ásperos y así nacieron porque son isleños o algo de eso, como se dice allá en Cuba. No, yo soy isleño, del Caribe ahí. Y todos los isleños son de mal carácter, ofensivos, rabiosos. Eso no tiene, ¿me estás escuchando, amada suegra? No, eso no tiene nada. Bueno, sí, ok. Yo creo que también tu papá, tu mamá, tus hermanos y todos eran así. Pero bueno, mis amados hermanos, tenemos que amar porque Dios es amor. Debido a que Dios es amor, ningún siervo suyo puede ministrar sin amor. Digan amén. Pablo enseñó a los efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Timoteo también tuvo la ventaja de ver el ejemplo de paciencia. Pero fíjate, el término traducido aquí por paciencia, debemos de entenderlo como su constancia, su perseverancia en el ministerio. Pablo fue resuelto
a llegar a la meta, al premio puesto delante de él, y lo soportó todo como un buen soldado de Jesucristo. Y Timoteo lo había visto. Lo había visto. Timoteo había sido testigo de la perseverancia de Pablo. Pablo al final de su vida pudo decir con toda honestidad: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Otra ventaja que tuvo Timoteo, que lo hacía a él diferente a los falsos maestros. Porque los falsantes no están nunca dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Sin embargo, Timoteo había visto a Pablo sufrir, su ejemplo de sufrir persecuciones y muchos padecimientos por causa de Cristo, mis amados hermanos. Sí, los padecimientos del apóstol Pablo. Es más, desde la conversión del apóstol Pablo, desde el mismo día que él se convirtió y comenzó a predicar el evangelio, lo comenzaron a amenazar y a perseguir. O sea, el perseguidor de la iglesia pronto se encontró siendo perseguido en Damasco, recién convertido. Fíjate lo que le pasó. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Fíjate eso. Lo único malo que había hecho es que se convirtió. Cristo tocó su vida, lo transformó, comenzó a predicarle a otros judíos para que ellos también conocieran que Cristo era el Mesías. Y por eso lo querían matar. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Todavía le llamaban Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Fíjate, como uno haría con un animal o algo, y bajarlo por una ventana. Porque si hubiera salido por la puerta de la ciudad, lo hubieran matado. Pero fíjense en el texto donde Pablo menciona sus persecuciones y padecimientos, que Pablo menciona 3 ejemplos en particular. Ahora, Timoteo había visto a Pablo sufrir muchas más persecuciones que solo allí en Antioquía, en Iconio y en Listra. Pero Pablo escogió estas 3. ¿Sabe por qué? Timoteo era de Listra. Y para ahorrar tiempo, no tenemos tiempo en esta mañana para leer todas las historias de lo que le sucedió en Antioquía. Está ahí en el libro de los Hechos. Entre Génesis y Apocalipsis. Allí se encuentra. Léelo algún día. En Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio allí. ¿Y sabe qué? Muchos gentiles estaban felices, contentos. Le pidieron: ven y háblanos de nuevo el próximo día de reposo. Pero los judíos le cogieron celo, envidia a Pablo. Y entonces lo expulsaron de la ciudad de Antioquía de Pisidia y de sus límites. Le dijeron: lárgate de aquí, no te queremos ver más. Entonces lo que Pablo hizo fue irse a la ciudad más cercana, que era la ciudad de Iconio. Todo esto está en Asia Menor, southwest del Mar Negro. Allí estaban las 3 ciudades, una cerquita de la otra. Entonces Pablo se fue para Iconio y lo mismo. Comienza a predicar el evangelio. Algunos gentiles se convirtieron. Pero los judíos quisieron apedrearlo. Y de nuevo Pablo tuvo que salir huyendo de Iconio. Y luego Pablo llega a la ciudad de Listra, que era donde vivía Timoteo. Lo mismo. El hombre was unstoppable. Nadie lo podía frenar. Amenazas de muerte. Nada. Comenzó a predicar en Listra.
Y lo que no pudieron hacer en Antioquía de Pisidia, lo que no pudieron hacer en Iconio, en Listra, debido a que judíos de Antioquía y de Iconio llegaron a Listra para ver si ese sinvergüenza Pablo estaba allí también. Porque ellos le habían ordenado que se largara de sus límites. Lo encontraron allí en Listra y allí en Listra lo apedrearon. Pero no conforme a la ley, porque la ley especificaba que si uno fuera condenado a muerte por haber cometido alguna herejía o algo, alguna falla en la ley, después de un juicio, sacaban al individuo fuera de la ciudad y allí, fuera de la ciudad, lo apedreaban. Pero ellos no lo hicieron así. Fue tanto la rabia y la furia de estos judíos que lo apedrearon dentro de la ciudad de Listra. Y cuando pensaron que ya Pablo había muerto, entonces, tú sabes, para que nadie los hubiera acusado de que no hicieron las cosas correctamente, lo arrastraron fuera de la ciudad para dejar su cuerpo allí, para que las aves del cielo se lo comieran su cuerpo. Eso fue lo que le pasó en Listra. ¿Tú no crees que Timoteo se había enterado de las persecuciones y padecimientos de Pablo en Antioquía, en Iconio, y cómo lo mataron en Listra? Porque lo dejaron como muerto. Pero no se murió. ¿Tú sabes que no se murió? ¿Tú sabes por qué no se murió? Porque Dios no quiso que él se muriera todavía. Le tumbaron el conocimiento y ellos, estúpidos, pensaron que lo habían matado, pero no. El hombre se levantó, viajó a la costa, se montó en un barco y regresó a Antioquía de Siria, otra ciudad que se llamaba con el mismo nombre, pero estaba en diferente región. La iglesia en Antioquía de Siria fue la que había enviado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Entonces él decidió regresar y reportar cómo Dios los había usado y cómo los gentiles estaban regresando, aceptando el evangelio de Cristo. Y después Pablo sale de nuevo de la ciudad de Antioquía de Siria en su segundo viaje misionero. ¿Y tú sabes dónde Pablo fue a predicar? Come on, stay with me. ¿Dónde él fue a predicar? Aquí, mira. En la misma ciudad donde lo habían apedreado. Señores, ninguno de nosotros hubiera regresado a esa ciudad. ¿Qué yo? ¿Tú estás loco? Ya la gente allí me conoce. Y los judíos van a decir, oye, todavía no lo hemos matado. No, él fue a Listra de nuevo en su segundo viaje misionero. Y allí fue donde le recomendaron a este joven Timoteo. Y cuando salió de Listra, Pablo se lo llevó con él. Así que se dan cuenta, mis amados hermanos, porque Pablo le dijo, oye, Timmy, tú sabes cómo yo he padecido. Como los padecimientos que sufrí en Antioquía, de Pisidia, en Iconio. Y en la ciudad donde a lo mejor Timoteo estaba presente cuando lo estaban apedreando. Porque lo apedrearon dentro de la ciudad, en contra de la ley. Si usted quiere saber un recuento, bueno, aquí tienen el recuento de los padecimientos de Cristo. No lo vamos a leer porque yo estoy bajo órdenes que tengo que terminar a tiempo, y bien que sí. Pero anyway, ahí está todo lo que... Y Timoteo sabía de todas estas cosas. Pero Pablo le quiso recordar lo que le había sucedido en esas 3 ciudades cerca de donde Timoteo vivía. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo fue que Pablo pudo aguantar tanta persecución y tantos padecimientos, señores? Bueno, pudiéramos decir que el apóstol Pablo tuvo una ventaja que ningún otro cristiano ha tenido y va a tener, porque fue una experiencia única. Dios un día decidió levantar al apóstol Pablo. Tú sabes, fue como un alien abduction para ustedes que creen en esas cosas. Alien abduction. An alien abduction.
se lo llevó de tal forma que Pablo no sabía si se lo había llevado en cuerpo o en espíritu, pero se lo llevó al tercer cielo, señores. Y yo me imagino que el apóstol Pablo quedó con la boca abierta, pasmado, viendo las cosas que vio allí. Pero no se le permitió comentar lo que él vio. Pero díganme, ¿no es eso una gran ventaja? ¿Sabía lo que le esperaba al final? Una tremenda ventaja. Por eso Pablo escribe aquí en Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tú sabes, por muchos años el apóstol Pablo ni mencionó de esa experiencia. Pero tú puedes estar seguro que esa experiencia de ver el premio al final fue lo que le ayudó a él a ser perseverante en todos los padecimientos. No importa lo que yo estoy sufriendo ahora, no es nada comparado con lo que vamos a disfrutar allá. Y yo sé que cuando hablamos así, algunos de ustedes están pensando, bueno, pastor, yo no voy a sufrir tanto como Pablo porque la realidad es que yo no tuve esa experiencia. Yo no sé lo que me espera a mí del otro lado. Pero no es verdad que si pensamos así no estamos demostrando que conocemos bien nuestra doctrina, las promesas. ¿No sabes tú que el mismo lugar que Pablo vio con sus propios ojos es el mismo lugar que nosotros hemos sido prometidos? Olvídate de que no lo has visto, lo vas a ver. Y por eso debemos de estar dispuestos a sufrir cualquier cosa. Pablo luego le da una advertencia a Timoteo, porque Pablo sabía lo que le esperaba. Le dice, y también Timi, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, mis amados hermanos, para ser perseguido, odiado, para sufrir desprecio, burlas de la gente, tú ni siquiera tienes que abrir la boca. Solamente por tu deseo de vivir una vida agradable a Dios, ya eso va a poner a los familiares tuyos y a los míos en contra de nosotros. Ahí viene aleluya. O ahí viene el reverendo. Shh, cállate. No vayas a decir ninguna mala palabra. Y si dices una mala palabra, pídele perdón al reverendo. A mí. Que te perdone Dios. Una vez un pariente mío, pariente por matrimonio, dicho sea de paso, después que yo me casé con Rita, una noche borracho me dijo, mira José, si tú quieres ser aceptado en esta familia, tú tienes que ser más como nosotros. Óyeme, ustedes me conocen ya que yo a veces le digo, le respondo. Yo me tuve que morder la lengua esa noche, porque yo quería decirle a ese pariente mío, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero ser como tú? Un borracho, un alcohólico, un mal esposo, un mal padre, y que yo quiero ser como tú. ¡Qué atrevido! ¡Qué locura la tuya! Todo el que quiera vivir piadosamente, le dijo Pablo, o bien, vas a sufrir algún tipo de desprecio, algún tipo de... Es más, Cristo nos los advirtió lo mismo. No tenemos tiempo de leer este pasaje, pero ustedes lo conocen. Si el mundo me aborrece a mí, se advierte que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Y si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que si tú quieres ser popular en el mundo y tú quieres buscar la estima de la gente del mundo, no vas a ser un buen cristiano. Bueno, para terminar, ¿y los malos hombres en los últimos tiempos? Los sinvergüenzas esos que Pablo desenmascaró con todas sus características, los engañadores.
¿Acaso podemos pensar que nosotros los vamos a convencer de su error? Ese fue un error que yo cometí cuando estamos comenzando nuestro ministerio pastoral. No, yo decía, tú sabes, me decía, no, yo voy a acabar con esta gente. Con todos esos falsantes, engañadores. La única puerta que yo le voy a dejar abierta es the toll bridge aquí en el turnpike para que salgan de aquí. Esa era la idea que yo tenía. Qué arrogante yo era, ¿no es cierto, Pedro? Qué arrogante. Bueno, disculpe, la isla donde yo nací. Porque después de todo, yo soy isleño del Caribe. Pero bueno, entonces de veras yo pensé que yo iba a tener un gran impacto en esta ciudad. Y que yo iba a convencer a todos esos que se habían apartado, que estaban en plena apostasía de las doctrinas verdaderas de Cristo. Yo pensé que yo iba a rescatar a muchos. Y fíjese, después de 31 años, 4 gatos aquí nada más que he podido convencer. Y los engañadores me echan maldiciones. Ay, Dios mío. Pero mira, Pablo no le dijo a Timoteo, a mí creo que una sola vez le dijo, es necesario taparles la boca. Y si algún día podemos taparle la boca, lo vamos a hacer. Pero Pablo, ¿tú sabes lo que Pablo le decía a Timoteo? Timoteo, no busques a estos hombres para sentarte con ellos a discutir sobre la teología. No, déjalos. Son malas bestias, estrellas errantes. Lo único que Pablo le decía a Timoteo, apártate de los tales. No te juntes con ellos, no busques su amistad. Porque los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuál será el próximo engaño? Yo no sé. El próximo engaño. Porque mira que estos engañadores han inventado cuentos, inventos, engaños y error. Ese va a ser el próximo engaño. Sí. Cuando aparezca el anticristo, con sus prodigios y señales mentirosas, algunos de estos falsantes van a decir, mira, ese es el que tiene poder. Ese sí es un macho. Ese. Y ellos mismos van a ser culpables de que muchos cristianos van a apostatar de la fe completamente para seguir a un falso Cristo, a un milagrero, a un anticristo. Así que les ruego de favor, se manifieste como anticristo. Por favor. No vengas a mí a decirme, ay, pastor, yo no puedo venir a la iglesia porque va a venir y yo quiero ir a verlo. ¿No te dije que algunos de ustedes están a una visita, para ser arrastrados totalmente fuera de la fe cristiana? Oremos, hermanos. Padre,